Pues nada, nuestra segunda charla de esta tarde está a cargo de Ana Rosa López Rodríguez de la Universidad de Granada con el título Tras la verdad, la teoría pro-racional de la verdad. Adelante. Vale, pues muchas gracias y hola a todas y a todos. Bueno, yo hice el año pasado este máster y he decidido hablar del tema de mi TFM, que como ha dicho André, tuvo por título Tras la verdad, la teoría pro-racional de la verdad. Y bueno, antes de empezar, me gustaría decir un poco cuáles fueron mis motivaciones para elegir este tema y también el papel que creo que tiene dentro del itinerario del máster. Lo primero que quiero decir es que mis intereses se orientan en torno a la filosofía de la lógica y también la filosofía del lenguaje, y en concreto este tema quizás se acercaría más incluso a la filosofía del lenguaje, porque vaya a ver que voy a hablar del uso de las descripciones de verdad en el lenguaje natural, pero sí que creo que es aplicable a lenguajes formales. Ahora, me interesó la verdad específicamente como problema filosófico porque parecí ver cierto conflicto entre la complejidad de las discusiones filosóficas en torno a este concepto y la idea de que su uso en el lenguaje natural no plantea ningún problema. Entonces, voy a hablar de la teoría proracional porque es precisamente la que me convenció, porque creo que disolvía estos problemas. Bueno, la estructura que voy a seguir va a ser más o menos esta. Mi objetivo va a ser una discusión del desarrollo de la teoría proracional y específicamente voy a hablar de los antecedentes, en concreto de la teoría de Frank Ramsey y también de la propuesta original que lanzaron Grover, Bernard y Kant en un artículo del año 75. Le voy a plantear algunos problemas a esta teoría y luego voy a proponer una versión alternativa que toma ingredientes de la teoría de Robert Brandon, de Ramsey, por supuesto, y de Christopher Williams. Aunque no voy a entrar en muchos detalles sobre esta teoría, sobre estas otras teorías para no extenderme. Lo primero que quiero señalar en torno a las motivaciones de la teoría proracional es que esta nace de un rechazo. El rechazo de que cuando decimos de algo que es verdadero, cuando yo digo algo así como que la nieve blanca es verdadero, esté usando un predicado para escribir una determinada propiedad, que sería la verdad. Para los defensores de la propuesta proracional, este sería el presupuesto de las concepciones tradicionales de la verdad, como la teoría de la correspondencia o de la verdad como coherencia. Por poner un ejemplo, para la teoría de la correspondencia, cuando yo digo de algo que es verdad, estaría usando un predicado que ascribe una determinada propiedad, que es la de correspondencia con los hechos. La teoría proracional rechaza esta idea y aquí podemos citar el principio de superación de la gramática, o PSG, como el equipo de fútbol, que introduce María José Frapoli, que es la idea de que la gramática superficial no es una buena guía para el análisis lógico, de forma que nos podemos encontrar con expresiones que son, por ejemplo, aparentemente predicativas, pero que cumplen otra función. Y esto es lo que voy a defender ya en la última parte de esta charla, con la idea de que la verdad funciona como un concepto de orden superior y en este sentido su significado no es descriptivo, sino que es un significado de otro tipo que vamos a llamar expresivo. Paso ahora a los antecedentes. Quiero desarrollar un poco más la idea esta del PSG, que fue un presupuesto fundamental de la teoría de Frege, y aquí el ejemplo más claro es su análisis de los enunciados cuantificados. La idea es que la gramática superficial nos puede confundir a la hora de analizar las expresiones cuantificadas si partimos de un análisis en términos de de sujeto y predicado. Si atendemos a los ejemplos aquí, el coche es rojo y algún coche es rojo, los dos tienen el mismo predicado lingüístico, pero su funcionamiento es muy distinto. Y esto se entiende atendiendo a la función inferencial de una expresión y otra. Mientras que en el coche rojo sí que tenemos un predicado que se dice de un objeto, que sería un coche determinado, algún coche rojo tenemos una expresión muy distinta. En concreto tenemos un cuantificador, que sería el cuantificador existencial, que Frege lo entiende como un concepto de orden superior. ¿Por qué de orden superior? Porque lo que toma como argumento no son objetos, sino que son otros conceptos. Y lo que introduzco esto porque precisamente voy a defender que la verdad es un concepto de este tipo. Y paso ahora a la teoría de Ramsey, que se ha entendido tradicionalmente como la teoría de la verdad como redundancia, y voy a defender que esto es una interpretación algo equivocada o por lo menos ambigua. Eh, ¿Qué significa esto de la verdad como redundancia? Si vemos la cita, aquí Ramsey dice, es evidente que es verdadero que César fue asesinado, significa lo mismo que César fue asesinado. Es decir de P que es verdad es lo mismo que aseverar P. En este sentido, para Ramsey la verdad es eliminable en estos casos, no está aportando nada, y por esto es redundante. Ahora bien, digo que esta es una interpretación ambigua
porque ignora el otro tipo de casos que analizó Ramsey, que son los casos que involucran cuantificación, como por ejemplo, todo lo que ella dice es verdad. En este caso no podemos simplemente eliminar el operador de verdad, porque quedaría una expresión agramatical. Y en este tipo de casos lo que hace Ramsey es introducir un análisis que involucra variables proposicionales. De esta forma, en un análisis semiformal, lo que diríamos sería para toda P, donde P es una variable proposicional, si ella dice que P, entonces P. Ahora, en este sentido sí que se puede decir que la verdad es redundante, pero no en el sentido de que sea eliminable, sino de que no está aportando nada al contenido de la proposición, sino que está cumpliendo otra función que sería la de pues, permitir esa cuantificación proposicional que no se puede en el lenguaje natural. ¿Por qué no se puede? Porque no tenemos una contrapartida en el lenguaje natural de algo así como las variables proposicionales. Y aquí donde entra en juego la noción de proración. Las proraciones, y vamos a defender que la verdad nos permite construir proraciones, serían este tipo de expresiones que actuarían o nos permitirían la cuantificación proposicional en el lenguaje natural. Para aclarar más esta noción de proración, y voy a pasar ya a la teoría original de Grover, voy a referirme a Grover porque, aunque se publicó junto con Belknap y Camp, luego Grover publicó un libro donde la desarrollaba con más profundidad. Pero bueno, en cualquier caso, la noción central va a ser la de proración, que ellos la definen como un tipo de proforma. La proforma sería el concepto general donde estarían los pronombres, las proraciones. ¿Cómo las caracterizan? Para ellos, las proformas no tienen ningún significado por sí mismas, sino que heredan su contenido de una expresión antecedente, con la que están en relación de anáfora. Esto queda mucho más claro si analizamos el ejemplo de los pronombres. Si vemos el caso 1, mi coche dejó de funcionar y tuve que llevarlo al taller, aquí el pronombre lo no significa nada por sí mismo, sino que hereda su contenido de mi coche. Y en concreto en este tipo de casos, que ellos llaman uso de vacancia, usamos proformas para evitar la repetición. Yo podría aquí decir simplemente mi coche dejó de funcionar y tuve que llevar mi coche al taller. Y esto significa, no cambia el significado. En el caso de los usos cuantificacionales es un poco diferente, porque aquí esta sustitución no es posible. Si yo digo si un coche deja de funcionar, llévalo al taller, no es lo mismo que decir que si un coche deja de funcionar, lleva un coche al taller. Pero en cualquier caso, el lo sigue siendo un pronombre y hereda su contenido de la expresión antecedente. Y ahora, ¿qué es una proración? Pues sería una proforma, funciona exactamente igual que los pronombres, pero la diferencia es que ocupa una posición oracional y que se sustituye por enunciados completos. Así, los autores defienden que sí y no funcionan en el lenguaje natural como programaciones atómicas. Un ejemplo, si yo respondo a la pregunta ¿has llevado tu coche al taller? Con un sí, estoy diciendo lo mismo que si digo he llevado mi coche al taller. Y lo que van a defender los autores es que el predicado de verdad funciona exactamente como un fragmento de una programación. Es decir, que no tiene ningún significado por sí mismo, sino que nos permite construir programaciones. Y voy a hablar ahora del argumento, que como digo, tiene por fin mostrar que todos los usos de X, de P verdaderos son proracionales. No hay nada más que se añada al significado de es verdadero. Todo lo que he dicho hasta aquí se parece mucho a lo que he ido explicando respecto a Ramsey, pero la diferencia y un problema que señalan los autores a este respecto es que para ellos Ramsey solo muestra la redundancia conceptual del operador de verdad extendiendo el lenguaje natural. Es decir, Ramsey necesita para su análisis introducir variables proposicionales y esto lo leen los autores del artículo como si estuviesen extendiendo el inglés para permitir este tipo de explicación. Yo voy a defender que esto es completamente equivocado, pero antes quiero explicar un poco el argumento que ellos usan. Como señalo aquí, considero que tiene principalmente dos pasos. El primero es introducir una nueva expresión en el lenguaje. O sea, este primer paso es precisamente lo que critican de Ramsey, que es proponer una extensión del lenguaje. Lo va a tener más sentido ahora. Eliminar todos los usos de verdad del lenguaje, pero introducir una programación nueva que va a ser DAT, que ellos la definen como una programación que va a servir tanto para los casos de vagancia como para los cuantificacionales. Es decir, sería una contrapartida en el lenguaje natural de las variables proposicionales. Así, si atendemos a los dos casos que pongo aquí, el primero sería un caso de vagancia, la nieve es blanca, DAT simplemente hereda su significado de la nieve blanca, pero por otra parte el segundo caso sería un uso cuantificacional. Sería en concreto la traducción de decir todo lo que ella dice es verdad. En este caso lo traducen como para toda proposición, si ella dice que dat, entonces dat.
Este es el primer paso y lo que defienden en este sentido es que este lenguaje es tan expresivo como el inglés que contiene su predicado de verdad. O sea, son equivalentes semánticamente. Ahora, como he dicho, hasta ahora solo hemos considerado una extensión del lenguaje natural y lo que ellos van a defender es que esto era solo aparente, sino que lo que estábamos haciendo era precisamente considerar un fragmento del inglés. ¿Por qué? Porque that funciona exactamente igual que esto es verdad o eso es verdad. Entonces ahora pasan a considerar un fragmento del inglés que contiene únicamente el uso del operador de verdad como parte de esta programación en concreto que sería esto es verdad. Así, si vemos los mismos ejemplos, la nieve es blanca, eso es verdad, o para toda proposición, si ella dice que eso es verdad, tenemos lo mismo que antes, simplemente hemos cambiado el that por eso es verdad, y lo que defienden, de nuevo, es que este lenguaje es equivalente al inglés como lenguaje natural con su predicado de verdad. No hay nada distinto entre estos dos lenguajes. Y de esta forma, el verdadero no funciona como un predicado, sino como un fragmento de una programación. Aquí señalo, aunque es una cosa en la que no me voy a centrar mucho porque complicaría un poco el análisis, que uno de los problemas principales con los que se encuentran es qué pasa cuando tenemos conectores de modificación del tipo de conectores modales o temporales. Si digo eso fue verdad o eso será verdad o eso no es verdad. Y aquí complican bastante el análisis y creo que es precisamente uno de los puntos débiles de la teoría. Pero como digo, no me voy a centrar en eso porque es un poco complejo. Lo que sí quiero hacer es pasar un poco a las críticas que he dicho que iba a hacer. En primer lugar, creo que los autores incurren en una falsa dicotomía que consistiría en decir, bueno, o bien analizo el operador de verdad como parte de como fragmento de una programación, o bien entiendo que es verdad, es analizable de otra forma y entonces estoy cayendo de nuevo en un análisis en términos de sujeto y predicado. Lo que yo defendí en mi TFM es que esto es una falsa dicotomía y que se ignora la alternativa de que la verdad sea otro tipo de concepto que no un predicado. Y es aquí donde me voy a saltar de nuevo a los conectores de modificación, pero sí que quiero volver a la confusión que yo creo que hacen respecto a la teoría de Ramsey, y es que, como he dicho antes, ellos defienden que Ramsey lo que está haciendo es extender su análisis del inglés para introducir variables proposicionales, y si volvemos al PSG, realmente podemos pensar que lo que Ramsey está haciendo no es eso. Está analizando la forma lógica, pero esta no queda reflejada en el lenguaje natural. Y precisamente está señalando la función que tiene el predicado de verdad, pues de, eso, de introducir variables proposicionales y de permitir la cuantificación proposicional en el lenguaje natural. Y bueno, voy a pasar ya a la parte positiva y esto va a ser ya lo último de lo que voy a hablar. Lo que he dicho hasta ahora nos lleva a la idea pues, de que la verdad pues, puede ser un concepto de otro tipo que no es un predicado lógico. Y aquí yo tengo que señalar, uno de mis presupuestos en este trabajo fue partir de un acercamiento pragmatista, que es la idea de que para entender cuál es el significado de la noción de verdad, tenemos que centrarnos en qué pasa cuando escribimos verdad. Y aquí donde señalo pues, una serie de ingredientes que, como he dicho antes, tomaba de otras teorías, la de Brandon, Ramsey, Williams, también tal y como la explica María José Frapoli. Y aquí pues, voy a señalar ciertos aspectos que yo creo que clarifican cuál es el significado de la verdad. En primer lugar, Brandon mismo parte de este acercamiento pragmatista, centrándose en las descripciones de verdad, y él se separa de Grover en que es verdadero sí que es un operador que tiene una determinada función. En concreto, satisface una operación de denominalización, es decir, que convierte términos singulares del tipo que la nieve es blanca o la nieve es blanca entrecomillado entre contenidos aseverables completos. Y al decir esto, Brandon está señalando él mismo la fuerte relación que tiene la verdad con la aserción. Es decir, que cuando yo digo de algo que es verdad, lo estoy aseverando, me estoy comprometiendo con ese contenido y esto es uno de los rasgos de la ascripción de verdad. Por otra parte, y es el aspecto que he ido señalando también a lo largo pues, de todo lo que he ido diciendo, es que la verdad tiene la función específica, y por esto no es eliminable, de introducir variables proposicionales en el lenguaje natural. Esto es el aspecto que señalaba Ramsey, pero también Williams y María José. Aquí voy a mencionar un poco de pasada una de las críticas que se le hacen a este aspecto, porque es una de las críticas más célebres y que se suelen escuchar, y que vendría de Quine y en concreto de su idea de que ser es ser el valor de una variable ligada, o sea, la interpretación objetual de los cuantificadores. Sería la idea de que, bueno, cuando estamos analizando en términos de variables proposicionales, nos estaríamos comprometiendo con la existencia
de algo así como proposiciones en nuestra ontología. Lo que yo dije aquí, siguiendo la respuesta que da Williams, es que esta crítica malentiende la noción de existencia, porque la está entendiendo como pues, un predicado que dice de ciertos objetos que tienen una determinada propiedad, que sería la existencia. Pues remitiéndome a lo que he dicho al principio, la existencia es otro tipo de concepto, o sea que ya la crítica yerra de partida. Y bueno, ya por último, otro de los aspectos que yo creo que hay que mencionar cuando estamos explicando la verdad son precisamente sus rasgos pragmáticos. Ya he mencionado la idea de que cuando decimos de algo que es verdad nos comprometemos con ese contenido, al igual que en una aserción, pero también expresamos nuestro acuerdo si yo digo lo que ella dice es verdad. Y como bien señalaban Grover, Bernard y Kant, evitamos la repetición, evitamos el plagio. Entonces, estos son aspectos que yo creo que cuando lo analizamos arrojan luz sobre la idea de que la verdad no tiene un significado descriptivo, sino que tiene otro tipo de funciones y aquí podemos decir que su significado es expresivo. Si no me equivoco, la charla de María José va a ir precisamente de este tipo de conceptos. Sería un concepto del mismo tipo que términos evaluativos, operadores de cambio de circunstancia, por ejemplo. Y en este sentido, la verdad no es exactamente redundante, no es eliminable en todo caso, pero sí que es redundante en torno al contenido, no aporta nada al contenido de una proposición, no añade nada en ese sentido. Y bueno, ya las conclusiones, ya termino. Esto es simplemente el esquema que he ido siguiendo. He hablado de Ramsey y de su propuesta programacional, criticando la lectura tradicional de que sea una simple teoría de la redundancia. He explicado el argumento que siguen Grover, Bernard y Camp y la idea un poco ha sido que aciertan en la noción de anáfora y la explicación en ese sentido, pero que no terminan de analizar el papel lógico y pragmático que tiene la verdad. Y para eso he pasado a la idea de que esta funciona como un concepto de orden superior y bueno, por los rasgos específicos que he ido señalando, como su relación con la aserción, aspectos pragmáticos y el papel de la cuantificación proposicional. Y nada, ya con esto terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Rosa. Muy interesante y muy sofisticado. Yo me he perdido varias veces y no sé si me he vuelto a encontrar. Por eso te quería preguntar algunas cosas, pero antes a ver si hay más preguntas. Cuando tenemos bastante tiempo, ¿no? Hasta las 6:20, pues sí, tenemos como 15 minutos, así que no hay prisa. Bueno, si no hay preguntas, pues voy a empezar para romper un poco el hielo. Si podías aclarar un poco esta idea de que me parece que decías al final que defiendes que la verdad es un predicado que no aporta nada al contenido proposicional, ¿no? Me parece que decías eso. Y claro, pues eso, entonces, no sé si te he entendido bien, entonces estarías, digamos, siguiendo la línea de Brandon diciendo que lo que decimos cuando decimos que P es verdad es que P es que estamos aseverando P, ¿no? Es decir, Exactamente. estamos en cierto sentido, digamos, no, pues diciendo que queremos aseverar P o algo así. No sé, me puedes aclarar a lo mejor exactamente el sentido. Estaba pensando en el caso en el que decimos que P es una verdad necesaria o contingente, no necesariamente verdadera o contingentemente verdadera. Parece que en ese caso sí que aclara, aquí sí que añade algún contenido, por lo menos no estamos diciendo solo que estamos aseverando P, sino porque no estamos aseverando necesariamente, sino que estamos verdades modales. Y una cosa es decir Sí, necesariamente P es verdad, ¿no? Y otra cosa es decir P es necesariamente verdadero, porque entonces necesariamente se aplica, es un modificador, digamos, del predicado de verdad. Con lo cual, si no aporta nada, ¿qué es lo que es necesario? ¿No? Que sea su acertabilidad es necesaria no veo cómo se podría entender eso. No, en fin, te dejo aclarar un poco esta pregunta así un poco confusa que te he hecho. seguramente me voy a perder un poco con los operadores modales y no sé si he entendido la distinción esa última, pero yo creo que la idea es que
tú todo lo que puedas expresar haciendo uso del operador de verdad, lo puedes decir en términos de aserción. O, por ejemplo, necesariamente P sí que sería lo mismo que decir necesariamente P es verdad. Ahora bien, esto no quiere decir que el predicado de verdad no tenga su utilidad en el lenguaje natural, como de hecho la tiene, y en casos como estos recurrimos a ella. Pero ya te digo, no sé si veo bien la distinción esa entre necesariamente P y necesariamente y P es verdad necesariamente, es que no. Sí. No, lo que quería decir es que si verdad significa acertabilidad o algo así, entonces, ¿cómo puede ser necesario? Esa propiedad, ¿en qué sentido puede ser necesaria? Porque estamos diciendo que P es necesariamente verdadero. No estamos diciendo, el predicado lo aplicamos o el adjetivo necesario lo aplicamos a verdadero o falso. No, no lo aplicamos a la proposición. No es parte del contenido proposicional, sino que es una propiedad modal. Vale, Entonces, vale. Yo creo que a esto tengo que darle una vuelta porque con las cosas modales me pierdo, pero yo creo que en principio no habría problemas para incluir este tipo de casos. sí, seguramente tienen una respuesta. Es una idea intuitiva. Vale, muchas gracias. Janos. Vale, hola Ana. Mira, yo Ah, te quería preguntar sobre lo que has dicho de la existencia, porque, o sea, intento parafrasear por si acaso no lo he entendido bien, pero entiendo que has dicho que está esta idea de que si cuantificamos sobre proposiciones, entonces tenemos que comprometernos con que hay proposiciones, existen proposiciones, ¿no? Y a mí esto no sí, me esa parece, sería la crítica que... Sí, dime. es que yo, bueno, yo creo que hay que asumirla, o sea, pero es que no me parece problemático, me parece casi trivial. Eh, A mí también me parece trivial, pero yo entiendo que cuando Quine la plantea, se está imaginando como proposiciones como objetos de este mundo, ¿sabes? Y que ese sería el problema. Claro, justo. Entonces el problema no es con predicar existencia, sino con qué consecuencias entendemos que se siguen de predicar existencia. ¿No? Pregunto. Sí, sí, lo puedes ver así, pero en cualquier, o sea, creo que estamos usando el predicado o sea, el término predicado en un sentido distinto al que lo usaríamos en lógica como un predicado que toma objetos como argumento. Pero sí que claramente la existencia es un concepto y yo tampoco tengo ningún problema con decir que hay proposiciones, ¿sabes? Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Cristina, por favor. Buenas. A ver, yo es una pregunta muy básica porque no conozco mucho la teoría programacional, pero por lo que estoy viendo, la pregunta es, ¿no tendríamos hasta cierto punto una semántica de teoría de modelos como base? ¿En qué sentido? En que estamos Eh, determinando también hasta cierto punto la semántica como una especie de teoría de modelos. ¿O cómo se relacionaría? Si pudiera explicarme un poco. No conozco en condiciones la teoría programacional, pero sí veo que, bueno, a la hora de determinar lo que es el predicado verdadero como tal, sí tenemos cierto tipo de teoría de modelos, incluso cuando has dicho que las mismas críticas y demás, ¿sería como base esa teoría, esa semántica, pero, o sea, mínimamente? Y cuando después, dices, cuando me hablas de las anáforas y demás, ¿no estaría relacionado también con una teoría de modelos? pero teoría de modelo en el sentido de En Tarski, el por punto de ejemplo. vista lógico, sí. Sí. Sí, a ver, esta es una de las cosas que lo he dicho al principio Es estoy que no, hablando del lenguaje. sí, 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 pues no sí, me he sí. enterado entonces. Vale, vale. Sí, he dicho al principio que bueno, estoy hablando del lenguaje natural, pero que creo que se aplica a lenguajes formales. Y precisamente estaba pensando un poco en Tarski, es decir, bueno, precisamente la convención T, la idea esta de que la nieve es blanca, es Claro, sí, verdadero, entonces estamos y solo sí. presuponiendo hasta cierto punto una base de teoría de modelos, ¿no? Sí, o no Si sé no si he entendido. presuponer o simplemente que esta explicación es perfectamente compatible y es compatible y de hecho es la misma que la que
está en esa teoría, o sea, en la definición de Tarski. Vale. La diferencia, esto no estamos hablando de un lenguaje formal, estamos hablando del Sí, sí, lenguaje sí. natural, y en ese sentido pues, hay aspectos, todos los aspectos pragmáticos y tal, que no caerían ahí. Ujú. Pero Vale, sí. vale. Pues nada, gracias. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Pues si no hay más preguntas, entonces si queréis lo cerramos aquí.